Insisto, esto es simplemente por aprendizaje a partir de la influenza, pero el virus estará estudiando, esto va a tardar varias semanas, posiblemente meses, hasta que se pueda entender con ciencia cierta cuáles son las personas más susceptibles. Gracias, Irlanda. Sí, Araceli Aranday de Canal 11, por favor. Preguntarles si hay… Ahí voy, Mientras… bueno, ya dijo de las recomendaciones, ante lo dicho por la OMS, que no hay necesidad de una alerta sanitaria a nivel mundial, me gustaría mucho un comentario al respecto. Y ya hablaron sobre las medidas en los aeropuertos y también en los hospitales. Están contemplando una campaña de información y esta información que bueno, el doctor José Luis va a ser el vocero. ¿Cada cuándo va a ser? ¿Por qué medio? ¿Va a salir siempre en las mañaneras o nos van a citar, nos van a regalar conferencias para que nosotros podamos cubrir el evento? Y también el IPN está a la espera de los resultados. Esto se tendría entonces en 24, o sea, estamos hablando de que sea el sábado de estos resultados que están diciendo. Sí, déjeme nomás retomar aquí y conecta con lo que decíamos respecto a la pregunta de Blanca Valadez. Vamos a estar informando periódicamente y reitero, lo voy a decir al final de la conversación, es imprescindible saber que vamos a informar clara y transparentemente en todo momento conforme vaya surgiendo información. No hay que angustiarse de momento. Si la enfermedad causada por este coronavirus se apreciara que aumenta su gravedad, lo vamos a decir. Si se necesitan acciones más avanzadas, lo vamos a decir. Pero si se mantiene estable o el conocimiento científico y técnico mundial y nacional nos va mostrando que se trata de una enfermedad no grave, también es importante que lo escuchemos, lo sepamos y actuemos en consecuencia. Por lo tanto, en este momento vamos a estar informando periódicamente, consideramos que es importante hacerlo cada 24 horas, no en las conferencias matutinas del presidente, este es un tema técnico, específico de salud y lo vamos a hacer a través de un comunicado de prensa. Si en 24 horas siguieran existiendo inquietudes, se va actualizando con la información disponible y con las inquietudes que existen. Gracias, doctor. Melina Ochoa, perdón. Me está llegando información y dice aquí que el secretario de Desarrollo Social en Reynosa, Eduardo Laviniere, está confirmando un fallecimiento por este virus, doctor. Bueno, seguramente la información es falsa, y lo puedo decir con toda certeza, porque el protocolo técnico de diagnóstico para confirmar el nuevo coronavirus 2019 en México solo existe en el INDRE y en Estados Unidos solo existe en los Centros de Control de Enfermedades CDC en Atlanta, Georgia. De modo que es literalmente imposible que se pueda hacer una confirmación diagnóstica hoy en Reynosa, Tamaulipas. Melina Ochoa de 1TV, por favor. Muy buenas tardes, aquí enfrente. Bueno, preguntarles, ya nos están comentando que no amerita, ¿no?, como tal estas acciones. En el caso de las escuelas del nivel básico, ¿sí habrá algún mensaje o hasta que la OMS lo determine como medida internacional, como una pandemia, como lo fue con la influenza H1N1? Y reiterar, no va a haber módulos de información. Ya escuchamos lo de la parte de sanidad antes, ¿no?, de que está al interior, pero va a haber módulos de información en los aeropuertos internacionales, como es el caso de la Ciudad de México, o únicamente será en vuelo directo en Tijuana, como lo habían dicho. Gracias. Como dice el doctor Alomía, por el momento la evaluación de riesgos muestra que se trata de un riesgo focalizado, donde el foco de interés es precisamente los vuelos, particularmente los internacionales, la frontera norte y específicamente Tijuana, donde hay una amplia comunidad transnacional procedente de Asia, y la información de modo está focalizada. Insisto, dado el bajo potencial de causar enfermedad grave que tiene este virus.
Respecto a las escuelas, ahorita el doctor Cortés Alcalá comentará sobre los mensajes que generalmente damos y seguiremos dando para todo el conjunto amplio de enfermedades respiratorias que ocurren en la temporada de frío, y estas medidas son, dado el modo de transmisión, efectivas para contener la transmisión del coronavirus. Sí. Sí. Pero México tiene la capacidad de especialistas. Definitivamente. Para estudiar la virología en específico de este tema. Definitivamente, la comunidad científica de México es una comunidad robusta, con amplio reconocimiento, desde luego, nacional e internacional, y tenemos en distintas instituciones académicas, gubernamentales, las universidades nacionales, la UNAM, el Politécnico Nacional, el CIMBESTAF, varios de los institutos nacionales de salud, estas capacidades, y precisamente por eso desde el inicio de esto nos hemos allegado de esta comunidad científica para respaldar, orientar y evaluar las distintas acciones que se ameritan, ¿no? Me gustaría también, José Luis, si eres tan amable, comentar un poco sobre el marco del Comité de Emergencias de OMS, qué implica sus deliberaciones y cuál es el elemento esperado mañana, que el doctor Tedros ha dicho que va a haber una comunicación nueva. Sí, es correcto. Precisamente este comité, uno de sus principales objetivos es realizar una evaluación de riesgo que en su momento le permita a la Organización Mundial de la Salud emitir, primero, un alertamiento, pero que en su momento tenga el sustento y la evidencia de por qué este alertamiento, y que a su vez esto va acompañado de mensajes muy puntuales de qué es lo que los países miembros, como una capacidad mínima, deben de implementar o empezar a trabajar. De hecho, más temprano comentábamos que precisamente la emisión de un aviso epidemiológico a nivel nacional es una, por ejemplo, de las acciones preventivas y de coordinación que se emiten cuando hay un escalamiento. Esto es algo que nosotros en México se tomó, vamos a decir, la decisión de ya emitirlo, porque queremos que esta coordinación ya se realice, ya el tema esté presente en la mesa de todos los médicos que otorgan consulta, para que ante todo paciente que presente una infección respiratoria aguda busquen el antecedente de viaje como tal. Entonces, a su vez, estas recomendaciones pueden ir enmarcadas precisamente en generar capacidades ya de respuesta específica ante una situación que la OMS evalúa. Dado que esto se basa en evidencia científica y en datos que deben de estar disponibles por parte de los expertos, y para que los expertos de la OMS los analicen, se convocó a que el día de mañana continúe esta reunión. Por eso no se ha llegado todavía en el día de hoy a la emisión o a un punto final, porque ellos están o quieren analizar a fondo el tema y la evidencia que hasta el momento se tiene. Entonces nosotros vamos a continuar igualmente de manera muy expectante, al pendiente de cuáles serán esa emisión y estas recomendaciones. Lo que sí nosotros ya hemos hecho es sentarnos en la mesa con los especialistas a nivel nacional. Hemos tenido reuniones con los especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y también del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición, con quienes ya hemos puesto sobre la mesa el tema, y el consenso que en el hoy tenemos, en base precisamente al conocimiento que se tiene de la enfermedad, es que para fines prácticos las medidas preventivas que se deben de difundir a la población, o que inclusive se implementan o se implementarían en hospitales para la atención de estos pacientes, son en el hoy similares a las que se realizan para los casos de influenza estacional. Entonces, los mensajes para la población en materia de prevención tienen que ver con todos estos mensajes que se emiten en la temporada de frío para prevenir este tipo de enfermedades, y las capacidades hospitalarias están también enmarcadas en estas capacidades que, bueno, desde el 2009 y posterior a la pandemia se han venido generando e incrementando en los diferentes sectores del Sistema Nacional de Salud, y con las cuales se cuentan en el hoy. Estamos atentos, porque si esto cambia, si la información de la OMS mañana es diferente, o si el virus empieza a tomar un giro diferente, tendremos entonces también que estar preparados para tomar acciones complementarias. Gracias, doctor. ¿El doctor Cortés va a hacer alguna precisión? Solamente comentar para puntualizar sobre la pregunta que hace de la comunidad escolar, es que trabajamos desde antes y seguiremos trabajando con la Secretaría de Educación Pública, con las escuelas directamente, para que y con los padres de familia, para que cualquier niño, cualquier persona, niño, niña, persona de cualquier edad está enferma, los principales actividades que hay que hacer es el aislamiento social. Eso quiere decir, hay que quedarse en casa. Uno está enfermo, hay que quedarse en casa.
¿sí? Utilizar el estornudo de etiqueta, lavarse las manos de forma constante. Uno va al metro y toma el tubo para agarrarse. Hay que llegar a casa a lavarse las manos, utilizar alcohol gel. Se pueden utilizar, y muchas escuelas lo hacen, el filtro escolar, que no es decir quién entra y quién no entra, sino que en el momento de la entrada de los niños a la escuela se les otorga un poco de alcohol gel para pasar a clases, a su salón de clases ya con las manos limpias. Me parece que estas acciones de protección universal, lavado de manos constante y estornudo de etiquetas son las bases de todo. Gracias, doctor Cortés. Perdón, doctor. Sí, Susana por favor. López Peña, de Televisa. Está atrás, ¿verdad, Susana? Perdón, es que... Adelante, Susana. ¿Estarán revisando o estarán estudiando este virus en el INDRE? ¿Cómo es que se hace la referencia? Se lo pregunto porque cualquier persona en casa pensaría, si no tenemos un antecedente de este virus, ¿cómo es que vamos a estudiarlo y saber o determinar si es o no un coronavirus? Gracias. Lo segundo sería que si habíamos estado viviendo episodios, por ejemplo, como el de la influenza hace tiempo y se generó una vacuna, en este caso podría estar pensando en comenzar a generar otra por este nuevo coronavirus. Gracias. Gracias, muy útiles también las preguntas. Sobre lo primero, la población tiene que preocuparse de protegerse a sí mismo y proteger a su comunidad, es decir, su familia, sus pares, etcétera, y recomendar, y vuelvo a enfatizar en las poblaciones que hasta el momento suponemos son de riesgo mayor, porque son las que suelen ser de riesgo de cualquier enfermedad respiratoria infecciosa. Los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas y las personas que padecen ciertas enfermedades crónicas que debilitan el sistema inmune o la capacidad pulmonar o la capacidad cardíaca. Estas personas deben estar más atentos si empiezan con lo que parece un catarro común, pero empiezan a tener somnolencia, dificultad respiratoria, dolor de pecho o expectoración más intensa, que se hace más espesa y más densa, entonces deben acudir a atención médica. No necesitan preocuparse, esto es de lo que sí es muy importante que se preocupen. Lo que no necesitan preocuparse es del proceso técnico de qué va a pasar con sus muestras, si es que se les toman las muestras. Aclaro aquí, no toda persona, de hecho una mínima parte de las personas con enfermedad respiratoria que vayan a atención médica, se les va a tomar una muestra para diagnóstico, porque la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad emergente y además con hasta el momento bajo potencial de enfermedad grave, sigue las mismas reglas técnicas y científicas que sugiere la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia de influenza. Entonces, es muestreo de unos pocos casos. Respecto a lo que hace el INDRE, el protocolo técnico, que efectivamente se trata de reacción en cadena polimerasa y seguida de secuenciación, nos es útil a nosotros como país, le es útil a la comunidad global para entender la biología y la epidemiología de este virus, pero no debe haber la expectativa de que eso sea útil de momento para el manejo clínico, dado que no existe ningún tratamiento en este momento específico para el virus. Y finalmente, respecto al tema de vacuna, no todas las enfermedades infecciosas se necesita vacuna como la mejor estrategia de prevención y control. Depende mucho precisamente de su potencial de causar enfermedad grave y de la eficiencia de transmisión, que son parámetros aún en estudio. Existen muchísimos coronavirus. Los que han sido famosos en los últimos 15 años han sido el SARS, que el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo grave, con S por sus siglas en inglés, que emergió también en China, particularmente hacia la región de Hong Kong y el sureste en 2002. Y luego se extinguió por sí mismo. El virus seguramente está circulando por el mundo, pero como brote se limitó solito. Y el MERS, que es el coronavirus del Medio Oriente, que circuló en 2011 y 12, particularmente en la región de la península arábiga, y se extinguieron. Ahora, quiero aquí aprovechar que menciono estos dos hermanos biológicos del coronavirus 2019 para compararlos. El SARS fue una enfermedad que causaba una mortalidad, técnicamente se llama letalidad de caso, del 15%.
el SARS, 2002. El MERS causaba una letalidad de caso, es decir, una mortalidad, para hablarlo en términos llanos, de 35%. Con la evidencia disponible hasta el momento, este virus tiene una letalidad de caso entre los graves menor al 1%, entre los graves. Entonces estamos hablando, por eso tengo evidencia, la que actualmente está disponible, de que es un virus que es bastante más leve que cualquiera de esos dos. Gracias. Mariluz Roldán, de La Silla Rota. Por acá está el micrófono. Buenas tardes. Sí quiero preguntarles, mencionaba el doctor Alomía que se iba a hacer un tamizaje a los pasajeros pero ¿va a ser a todos o solo a los que presentan algún síntoma? ¿Usted recuerda Doctor. que había comentado, doctor, que iba a ser solo algunos pasajeros? Así es. Como más caos, pero no. Por favor, doctor Alomía. Claro, no, sí es correcto. De hecho, vuelvo al marco puntual, general, que es que en el día de hoy no hay restricción a los viajes. Por lo tanto, no puede haber un ejercicio de restringir que, por ejemplo, un pasajero baje, desembarque del avión y se interne al territorio mexicano. Por lo tanto, aquí la acción puntual, cuando hablamos de un tema de tamizaje, es los lineamientos que siguen las personas que están en los puntos de entrada y que operan los temas de sanidad internacional, de a través del acercamiento con los pasajeros que están ingresando a las zonas correspondientes de recepción antes de pasar a migración de cada uno de los vuelos, ¿sí? Hagan la pregunta expresa si hay presencia o no de sintomatología respiratoria o presencia de fiebre en un marco de información, en un marco en donde se le está otorgando información al viajero que está llegando de que tiene por ejemplo, número telefónico donde reportarse en caso de que enferme durante su estancia en México, que aquí estamos enterados del problema y que tenemos capacidad de atención y entonces poder tener esta comunicación y entonces dentro de esta revisión, digamos, visual, verbal, de interacción con los pasajeros, poder identificar. Lógicamente esto no escapa del hecho de que por regulación también internacional, las aerolíneas y específicamente los capitanes de cada vuelo tienen la obligación de reportar al país cuando en su vuelo viene algún paciente que está presentando sintomatología. Ahí sí cambia un poco el aspecto porque ahí sí hay, bajo las reglas internacionales y el concepto de sanidad internacional, hay un abordaje sí directo de cada uno de los casos para la atención de ese paciente y para la protección de los pasajeros que venían en el vuelo. Por eso son casos especiales en donde hay esa notificación muy puntual por parte de la aerolínea. Ahora, aquí me gustaría, gracias doctora Alomía, aprovechar para dejar muy claro algo. Por cierto, tenemos un comunicado de prensa sobre todo esto, entonces también para que estén pendientes. Lo vamos a dar enseguida del final de la conversación. Quiero destacar lo siguiente. No existe razón técnica o científica o médica alguna para pensar en este momento que personas de nacionalidad china o de cualquiera de los países asiáticos o con fisonomía, con rasgos físicos similares a los de personas asiáticas, puedan ser una fuente de riesgo para la población mexicana. Tampoco existe razón alguna para pensar que los productos de China o de la región asiática representan riesgo alguno. Lo digo en particular porque mañana inician la celebración del Año Nuevo Chino, que es el Año de la Rata. En la calle de Dolores, en el centro histórico, al igual que en muchas ciudades del país y allá en el norte, en Tijuana, va a haber festividades, va a haber dragones, va a haber cohetes, va a haber serpentinas. Júntense con los chinos, no existe ninguna razón para no celebrar el Año Nuevo Chino porque es una comunidad segura. Por favor. Juan Carlos Alzaz, de Univisión. Gracias. Me queda, creo que todo nos queda claro. Acá está el video. Están comentando que no hay razón para entrar en pánico y que no hay indicios de una epidemia de gran impacto. Yo me quiero ir con esa tranquilidad y con lo que usted empezó, doctor, quiero de alguna manera entender que tenemos todos los medios la responsabilidad de transmitir esto a la población. Pero yo hago una pregunta y me la hago a lo mejor a mí mismo, a lo mejor no a ustedes, y a lo mejor ustedes mismos se la pueden hacer ustedes mismos porque es una pregunta que está en chino, ¿no? Me deja intranquilo, se los digo con toda honestidad, me deja intranquilo esta reunión de los 16 expertos en Ginebra,
esta reunión que no llega a nada el día de hoy y que se propone continuar el día de mañana, me causa un escozor, me deja intranquilo desafortunadamente, porque yo me pregunto si este nuevo coronavirus es tan solo una nueva cepa de una familia, pues digamos que malignona, ¿no? Que amenaza la salud pública del planeta. ¿Por qué sí? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Sí. ¿Por qué se hace esta reunión? ¿Por qué tenemos esta reunión donde acudimos tantos medios? Si realmente, por lo que se dice, es no es nociva, ¿no? Muchas gracias. No, la pregunta me parece sumamente útil también y válida. Y me gustaría explicarlo, porque lo conocemos de manera directa, el contexto global y de la Organización Mundial de la Salud, y también por qué estamos haciendo esto en este momento. El contexto global, la Organización Mundial de la Salud fue importantemente criticada por su manejo de la información y de las acciones preventivas durante el brote o la epidemia de Ebola virus en 2014. Específicamente no la Organización Mundial, sino su oficina regional en África. Y ha habido debate, no solo de la sociedad, sino incluso en las comunidades técnicas y científicas. El doctor Tedros Ghebreyesus, actual director general de la Organización Mundial de la Salud, está tomando una... Ahí está la conferencia en vivo donde se platica un poco más acerca de este nuevo coronavirus que aparentemente llegó a México, aunque está este caso que podría resultar positivo. Todavía está en proceso este estudio que se realiza, el que se debe realizar para detectarlo, y sabremos entonces probablemente hasta el viernes o sábado tendríamos los resultados si efectivamente este caso resultó positivo o no.